Estudios Bíblicos Logos presenta El ministerio de Juan el Bautista. Capítulo 2. El bautismo por las aguas. El significado del bautismo por las aguas puede variar según los diferentes puntos de vista y doctrinas de las distintas iglesias. Pero en este video trataremos de explicar el verdadero significado espiritual para Dios. En la actualidad, las iglesias cristianas no se ponen de acuerdo en dos puntos. Primero, que si el bautismo es para perdón de pecados, y segundo, la manera como debe realizarse. En verdad, es un tema bastante complicado, ya que en el Nuevo Testamento, los escritos se pueden malinterpretar a causa de sus ambigüedades. Es por ello que las diferencias que surgen a la hora de interpretar este tema nunca serán del todo allanadas. Es decir, que es muy difícil que se llegue a un consenso a estas alturas. Por lo cual, muchos podrán estar de acuerdo con lo que aquí se describa, pero otros no. En el Evangelio de Mateo 11:14 se describe que Juan mismo confesó que el bautismo por las aguas fue una orden que recibió directamente del cielo, antes de la aparición de Jesús, para que llevara a cabo ese tipo de ritual. Pero esto jamás se había manifestado a los hebreos o a los judíos, y es por eso que a ese tipo de bautismo se le conocía como el bautismo de Juan, lo que le valió el apodo de Juan el Bautista. Para poder dar un significado que se ajuste más a la realidad, lo primero que haremos es buscar los escritos que aparecen de los distintos personajes bíblicos, incluyendo al mismo Señor Jesucristo. El primer significado lo dará el mismo Juan, el Bautista. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por medio de la misma predicación de Juan, la inmersión era una acción de arrepentimiento, para acercarnos a Jesús, quien nos puede conceder el perdón de pecados. Por ejemplo, creo en las palabras de Juan: me arrepiento de mis pecados, y bajo a las aguas, para que Dios me acepte y me perdone, y salgo como una persona renovada. De esta manera, funcionaba el bautismo durante el ministerio de Juan el Bautista. Más tarde, Jesús lo haría de carácter obligatorio, para todo creyente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A pesar de que Jesús ordenara el bautismo por las aguas, con carácter de obligatoriedad, siempre se le llamaría como el bautismo de Juan. Pero esta vez, se le agrega que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para darle mayor rango de fuerza y poder. Juan no lo hizo de esa manera. Él solo advertía a los nuevos creyentes que no pecaran más. Para el apóstol Pablo, el bautismo estaba relacionado con la muerte y resurrección de Jesús. Veamos lo que les escribe a los romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora veamos lo que le escribe a los colosenses. Sepultados con Él, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Está más que claro que para el apóstol Pablo, la inmersión en las aguas significa la crucifixión de Jesús, y la salida de las aguas significa su resurrección. Ahora veamos lo que nos dice el apóstol Pedro. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. En cambio, el apóstol Pedro relaciona el bautismo con el diluvio, pero de igual manera tiene que ver con la inmersión, con la inundación por medio del diluvio. Recordemos que con el diluvio, Dios estaba limpiando la tierra de la maldad de los hombres. Por tanto, los 8 sobrevivientes, se supone que Dios les estaba dando una nueva oportunidad de vivir, porque fueron salvadas de las aguas. Luego entonces, y comparando los diferentes puntos de vista de Juan, Pablo y Pedro, podemos determinar que el bautismo por las aguas, o de Juan, en realidad, significa una nueva oportunidad de vivir en santidad. Significa un nuevo nacimiento, aunque dejando claro que el bautismo no te quita la inmundicia de la carne, sino que es el compromiso del creyente a no pecar más, tal y como dice Pedro en su carta. Según el apóstol Pedro, los que murieron durante el diluvio, lo hicieron porque no tuvieron ningún compromiso con el Dios creador. Y así, como la tierra en el principio brotó de las aguas, Dios la purificó nuevamente mediante las aguas, y solo se salvaron los que se comprometieron con Dios. Es decir, solo 8 personas. Por otra parte, para el apóstol Pablo, cuando somos sumergidos en las aguas del bautizo, estamos muriendo conjuntamente con Cristo, pero al mismo tiempo, estamos resucitando con Él, para vida eterna. El bautismo por las aguas es semejante al desposamiento, donde 2 personas se comprometen el uno al otro, a ser fieles, hasta llegar el tiempo del casamiento. En este caso, de la Iglesia con el Cordero de Dios. Esto es el nuevo pacto. En la antigüedad, Israel estuvo casada con su Dios, Jehová Dios de los ejércitos, mediante la ley de Moisés, por lo cual, sus infidelidades eran catalogadas como adulterio. Ahora en el nuevo pacto, la Iglesia se compromete con Cristo, mediante el bautismo de las aguas, hasta que se lleve a cabo las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Juan, el inmersor, les pedía a todos los que se arrepentían de corazón, que si en verdad aceptaban su condición de pecadores delante de Dios, bajaran a las aguas. Esto causaría un gran revuelo a los judíos que vivían bajo los rudimentos de la ley, ya que ellos lo tomaban como un nuevo método de purificación. El rito de la purificación era obligatorio para todos los que accedían a los atrios del santuario, para librarse de toda inmundicia antes de presentar sus ofrendas ante el altar. Los judíos le reclamaban a Juan el hecho de presentar un modelo de purificación, distinto al descrito en la ley de Moisés, como bien se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 25. Luego podemos decir que el bautismo por las aguas representa el primer paso para un nuevo nacimiento de las personas arrepentidas. Y para agregarle un poco más a este contenido, y poder entender mejor acerca del nuevo nacimiento, obligatoriamente tenemos que adelantarnos un poco a los hechos, y llegar hasta la reunión que sostendrá Jesús, con uno de los fariseos más destacados y miembro del Sanedrín, llamado Nicodemo. Jesús le dijo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como se puede observar, Jesús le dice a Nicodemo que era necesario tener un nuevo nacimiento, y queda atónito, pues no lograba entender bien el mensaje, por lo que Jesús le vuelve a repetir. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ya, en esta parte, le explica un poco mejor, y cuando dice nacer del agua, se está refiriendo al bautismo que practicaba Juan,
como el compromiso de un verdadero arrepentimiento que te acerca al Mesías, quien posee la potestad de perdonar nuestros pecados. Y cuando dice nacer del Espíritu, se refiere al bautismo del Espíritu Santo, a su presencia en nuestras vidas, a su llenura, que hará que en nuestros cuerpos corran ríos de agua viva. Este mismo Espíritu será quien guíe nuestros pasos por la verdadera senda, el camino correcto de la salvación. Porque, ¿de qué nos sirve arrepentirnos de todo corazón si no vamos a tener quien nos defienda para mantenernos firmes en su palabra? Sería como ir a la guerra sin armas, donde quedamos desguarnecidos y sin alternativa alguna de vencer al enemigo. El Espíritu Santo nos enseña, nos da el conocimiento que necesitamos para mantener nuestra fe, nuestra doctrina que hemos aprendido de Jesús y sus apóstoles. ¿Debe utilizarse el bautismo por las aguas como pendón del perdón de los pecados? La respuesta es que el bautismo en sí es para arrepentimiento, como bien se expresa en el Evangelio de Mateo 13:11. Necesario para tener un acercamiento con Cristo, y por medio de su nombre, conseguir el perdón de nuestros pecados, porque el agua no nos limpia de nuestras culpas, pero sí nos acerca al que tiene la potestad para hacerlo. Otros puntos controversiales son la manera correcta como debe hacerse, a quienes se les debe bautizar, y en el nombre de quién se debe realizar. Tenemos, por ejemplo, que algunos piensan que el bautismo debe ser, a través de una inmersión en las aguas, ya que el término bautismo en griego significa inmersión. Otros le añaden un poquito más, y dicen que esta inmersión debe hacerse en aguas vivas, es decir, que no sean aguas estancadas, ya que Juan bautizaba en el río Jordán. Por otro lado, la Iglesia Católica Romana lo aplica de una manera más sencilla, pues, esta Iglesia piensa que con una simple afusión es suficiente, es decir, vertiendo agua sobre la cabeza del iniciado. Con respecto a esto, si tiene que ser por inmersión, por afusión o por aspersión, no existe nada escrito que diga exactamente la manera como debe hacerse. Sabemos perfectamente la manera como lo hizo Juan, por inmersión, y eso le valió su apodo. Pero no sabemos en realidad, a ciencia cierta, cómo lo hicieron los apóstoles de Jesús. Según la Didaché, al parecer, ya para el siglo III, se practicaba el bautismo por afusión. En tal sentido, debemos aplicar lo que sabemos perfectamente que se aplicaba, lo cual era por inmersión, ya que, si se aplica la afusión o la aspersión, ya se perdería el verdadero significado original de la palabra baptizein, y ya no sería bautismo como tal. No importa si es agua viva o no, lo importante es que sea suficiente como para ser sepultados en ella, y ser levantados de ella, simulando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La Iglesia Católica, además, tiene por costumbre bautizar a los niños, cuando apenas han nacido. Mientras que el resto de las denominaciones cristianas, lo aplican a personas con suficiente edad, como para tener una mente madura. Si el bautismo es para arrepentimiento, como bien se expresa en el libro de los Hechos, capítulo 10 verso 48, ¿de qué se tiene que arrepentir una criatura que apenas puede abrir los ojos? Lo hacen pensando en el pecado original de Adán, donde creen que ya cuando nacemos venimos arrastrando los pecados de nuestros ancestros. Para que tengamos claro al respecto, acerca del pecado original, una cosa es nacer con el conocimiento de lo bueno y de lo malo, lo cual nos conduce al pecado, y otra cosa es nacer con el pecado, lo cual no sucede. Por último, tenemos que algunos, nada más bautizan en el nombre de Jesús, ateniéndose a lo que dice en Hechos 10:48, donde Pedro dice que todos deben ser bautizados en el nombre de Jesús, sin nombrar al Padre ni al Espíritu Santo.
Mientras que, la inmensa mayoría de cristianos, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atendiendo lo que dice el Evangelio de Mateo, 28:19, y sustentando la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero los que difieren en este asunto, sobre en nombre de quién, o de quiénes, se debe llevar a cabo los bautismos, cada lado tiene de donde agarrarse, en las Escrituras. Tenemos que, a los unicitarios, llamados también como los solo Jesús, nadie los va a hacer cambiar de idea. Pues ellos creen que solamente se debería bautizar en el nombre de Jesús, porque así lo dijo el apóstol Pedro. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero luego tenemos la inmensa mayoría del pueblo cristiano, incluyendo a la Iglesia Católica, quienes se sustentan en las propias palabras de Jesús. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los unicitarios se quejan de que este contexto es un añadido a los escritos del Nuevo Testamento, que hizo la Iglesia Católica en el siglo IV, con el solo fin de sostener la doctrina de la Trinidad. Lo cierto del caso es que de esta manera aparece en todos los textos originales griegos, incluyendo a los más antiguos códices, el alejandrino, el sinaítico y el de Vaticano. Decir que es un texto añadido se escapa de toda seriedad. Además, existe un documento que es mucho más antiguo que los códices, llamado la Didaché, que según fue escrito por los apóstoles, aunque esto no sea confirmado, pero que deja bien claro que la Iglesia cristiana primitiva bautizaba en el nombre de las tres divinas personas. En conclusión, deberíamos hacer caso de las palabras de Jesús, cuya palabra está por encima de cualquier palabra, hasta de los mismos apóstoles, ya que el plan de salvación incluye la actuación de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. En la Biblia, nos es imposible poder determinar con exactitud la manera como Juan bautizaba, en el nombre de quién bautizaba, si profería algunas palabras, si la persona se sumergía 1, 2 o 3 veces en el agua, si los bautizados le confesaban los pecados al bautista, o si se lo reservaban para Dios. Pero siglos más tarde, aparece la Didaché, que se suponen son algunos escritos y recomendaciones que dejaron los apóstoles del primer siglo, donde se explica la manera como se debe llevar a cabo el proceso. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudieres ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieres hacerlo con agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, debe procurarse que el que lo administra, el que va a ser bautizado, y otras personas, si pudiere ser, ayunen. Al neófito, le harás ayudar 1 o 2 días antes. Didaché, año 80 a 140 después de Cristo.